Oi, pessoal, tudo bem? Gustavo passando aqui rapidinho antes do nosso vídeo de hoje, só para fazer alguns avisos. A gente teve a honrosa participação do professor Juan Mesa, professor de Relações Internacionais em Medellín, na Colômbia, e por esse motivo a gravação foi feita em espanhol. A gente tentou falar o mais despacito possível, né, mais devagar possível, para que as pessoas pudessem entender. Só que, infelizmente, para hoje eu não consegui colocar o closed captions com as traduções em português. A nossa equipe está crescendo, a gente está muito feliz com isso, é, de um trabalho voluntário que a gente está fazendo aqui com relação ao canal. E provavelmente aí nas próximas semanas a gente já vai ter a legendagem, né, aqui em português desse vídeo. Mas, de qualquer forma, acho que é interessante, né? Eu deixo sempre essa sugestão da gente poder, de uma forma ou de outra, ouvir os nossos irmãos latino-americanos e poder conversar com eles também em espanhol, não só em inglês ou em português. Então, só vou deixar esse recadinho para vocês, para a gente ir logo para a parte mais interessante, que é ouvir o professor Juan Mesa sobre o que está acontecendo lá na Colômbia agora. Hola, ¿cómo están? Me llamo Gustavo y Hola, yo soy Juan. Y hoy vamos a hacer una charla muy importante para comprender qué pasa en Colombia con la estimada y honrosa presencia del profesor Juan Mesa. Bueno, este es un video muy especial para nuestro canal acá en Redes y Poder Internacional. Especialmente por se tratar del primer video de este canal que hacemos con hermanos latinoamericanos y también en español. Como he dicho en el principio de este video, estamos muy honrados y muy felices por estar acá con el profesor Juan Mesa, profesor de Relaciones Internacionales en Colombia. Y Juan, bueno, nuevamente muchas gracias. Estamos honrados por tenerte acá y nos gustaría mucho que pudiera presentarte, hablar a nuestra audiencia quién es, por qué has escogido las relaciones internacionales, cómo es este ambiente en Colombia, para que entonces podamos hablar sobre la situación del país. Muchas gracias de nuevo, Gustavo. Ya lo dijiste, mi nombre es Juan Mesa. Soy doctor en Relaciones Internacionales. Hice mi doctorado en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Eh, Actualmente trabajo como profesor investigador en la Universidad de Summer en Medellín, Colombia. ¿Por qué llegué a Relaciones Internacionales? Siempre tuve mucho gusto por entender qué era lo que estaba pasando en el mundo y tratar de entender cómo se dan las diferentes dinámicas y disputas de poder entre los diferentes estados. Así que esto me llevó pues a escoger esta carrera. Estudié Relaciones Internacionales en mi formación de base y luego continué en la formación en el doctorado allí en la Universidad Nacional de La Plata. Me especializo específicamente en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales desde la esfera local, a nivel de municipios o federaciones, como es en el caso de Brasil. Y en los últimos años también he hecho pues algunas investigaciones en análisis de política exterior, sobre todo analizando pues el caso colombiano. Eso es un poco acerca de mi trayectoria y de mis estudios. Oh, muy bueno, bueno, es algo muy importante y también que hagamos esta comunicación, ¿no? Porque especialmente acá en Brasil hay esta dificultad en establecer contacto con pescadores y pescadoras de otras nacionalidades, bueno, de nuestros vecinos, ¿no? De nuestros países vecinos. Y Juan, nos gustaría que hablara sobre qué pasa hoy en Colombia. Y explico por qué. Porque acá en Brasil, como creo que en Latinoamérica como en general, recibimos el noticiario internacional
a partir o de noticias y materias ya prontas, venidas de otras agencias de producción de noticias y todo más, también imágenes apenas del conflicto, ¿no? Apenas de la represión policíaca, apenas de los embates en las ciudades. Y bueno, por eso que te agradezco. Si hablara para nosotros, ¿qué pasa hoy día en Colombia? ¿Cuál es la situación como un todo? Bueno, Gustavo, sí, en Colombia no solamente pasa lo que se muestra en los medios de comunicación y no solamente tiene que ver con la represión violenta, como lo mencionas. Detrás del paro que estamos viviendo existen muchísimos antecedentes, pero podemos decir que la actual confrontación que estamos viendo hoy en Colombia, la situación de protestas y manifestaciones, está originada específicamente por un intento del gobierno de Iván Duque de generar una nueva reforma fiscal o una nueva reforma tributaria que implicaba una serie de transformaciones en todos los impuestos del país y que básicamente, en términos muy concretos y muy resumidos, implicaba que toda la clase media del país debería empezar a aportar muchos más impuestos de los que ya paga. Digamos que ese es el punto, digamos que explota la protesta en Colombia. Y conforme se citó a paro el 28 de abril, conforme se empiezan a dar las dinámicas de las protestas, empezamos a observar que empiezan a salir otras aristas de digamos que de esa situación, como por ejemplo una reforma al sistema de salud en medio de una pandemia, también unas solicitudes por parte de los ciudadanos frente a el deseo de tener una renta básica por la crisis económica que ha dejado pues, la pandemia que se derivó del COVID-19. Muchos estudiantes universitarios solicitando también la matrícula cero para poder estudiar gratuitamente en las universidades públicas del país. Y a esos también se unieron algunos otros, digamos, sectores, como por ejemplo el sector educativo, que solicitaba también una aceleración en el proceso de vacunación y que se incluyeran mucho más rápido en el plan de vacunación a los profesores de colegios y universidades y también de jardines infantiles para poder asegurar un retorno a clase lo más pronto posible. Ahí tenemos como un panorama muy general. Sí. Luego se empiezan a volcar otras agremiaciones, ¿cierto?, alrededor del paro. Entonces se juntan también las agremiaciones de conductores de camiones, de conductores de taxi, porque dentro del contexto de reforma se estaba analizando la posibilidad de incluir un impuesto adicional al combustible del 19% y la posibilidad de que las ciudades pudieran tener peajes internos que no existen en Colombia, de tal manera que se incrementarían el costo de los fletes o de los desplazamientos y pues los más desfavorecidos serían pues este sector. Y además de esto, digamos que hay otro grupo de personas que también está vinculado a las protestas y a las marchas y son los empresarios, pero los pequeños y medianos empresarios. Algunos de ellos solicitando que se den algunos subsidios a estas pequeñas y medianas empresas, porque con los diferentes cierres que tuvimos, sobre todo el año pasado y durante este año, han visto muy afectados sus negocios y pues han visto afectada su economía y su sustento. Entonces, digamos que aquí confluyen una gran cantidad de solicitudes de las personas que están en este momento en el paro. Esto tiene un agravante y es que el paro no tiene una vocería, es decir, no hay una o un grupo de personas que lo representen, sino que cada colectivo tiene su propia representación y su propia voz. Y eso ha dificultado sobre todo poder generar negociaciones con el gobierno de tal manera que se pueda tener un pliego específico del paro
sobre el cual negociar y sobre el cual poder tener soluciones a la problemática que se está dando hoy en el país, ¿cierto? Todo esto agravado por una respuesta violenta, ¿cierto?, de confrontación del Estado contra los manifestantes, que deja hoy muchas víctimas, que ahorita creo que podemos hablar de eso pues a mayor profundidad, y que lo único que ha hecho es que las personas salgan más motivadas a marchar, con menos miedo y con más ganas de que se generen pues algunos cambios sustanciales en el país. A los temas que te mencioné, precisamente, añadido por el tema de la violencia, también se suma la solicitud que llevan haciendo unos sectores de la población desde hace muchos años en el país, pidiendo una reforma de la policía en Colombia y de un cuerpo al interior de la policía que se conoce como el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que son los en que en gran medida pues, son culpables de muchas de las manifestaciones de violencia que se han dado pues, en Colombia en las últimas 2 semanas. Claro, y es, este cuerpo especial es algo como, podríamos decir, los carabineros de Chile o es especialmente movilizado para las manifestaciones. Sí, son específicamente movilizados para las manifestaciones. Sin el ánimo de hacer una comparación, porque las comparaciones son odiosas, el civil sería el SWAT, si hablamos en términos de Estados Unidos, por ejemplo. El SWAT más antiterrorista, pero aquí más frente a las movilizaciones y a los disturbios. Y en el caso chileno sí, es un cuerpo muy parecido a los carabineros chilenos. Okay. También con los mismos excesos de fuerza que observamos en Chile, también los observamos en Colombia en las diferentes manifestaciones y protestas. Claro, porque me ha llamado la atención cuando hablabas sobre podríamos decir, cúmulo de cuestiones sociales de los últimos años que se ha producido en Colombia y que, bueno, es un momento en que el Estado tiene que responder a no apenas una situación, pero diversas demandas, ¿no? Como has dicho. Porque, por ejemplo, para nosotros acá en Brasil hay una situación muy clara. Tengo un amigo, el profesor Andrew Trauman, él ha sobre Colombia un libro, después te indico cuál es, él estudia Colombia y él habla mucho de la imagen que hay sobre Colombia como una zona de guerra, como el tráfico de los narcos, de violencia y todo eso que nos hace tener una impresión sobre el Estado que, bueno, casi un orientalismo sudamericano de Brasil como Colombia, ¿no? Casi como una crítica que se construye y nosotros no sabemos cómo funciona el Estado colombiano, porque, bueno, si están próxima de la guerra, hay, por ejemplo, que aportar dinero, ¿no? Hay que aportar parte de los costos del Estado en ese esfuerzo. Pero, como has dicho, ha habido otros paros, ha habido otros antecedentes a esta situación, ¿no? Sí, particularmente en el gobierno de Iván Duque. Recordemos que Iván Duque arranca su gobierno en 2018, en agosto del 2018, y reemplaza pues en el poder al presidente Juan Manuel Santos, que había desarrollado todo su gobierno con una campaña fuerte alrededor del proceso de paz. Justo en la etapa de transición entre Santos y Duque, Santos hizo también una reforma fiscal precisamente para poder financiar muchísimas cosas en el país, entre ellas los acuerdos de paz, que implicaban muchos aspectos, sobre todo en materia de reparación a las víctimas, pero también en participación política de los actores armados. Luego, cuando llega pues Iván Duque ha intentado hacer 3 reformas fiscales en Colombia, en tan solo 3 años, ¿cierto? Ni siquiera ha cumplido su tercer año,
y ya vamos en el tercer intento de reforma fiscal. Eh, Así que a la gente no le ha gustado esto. De hecho, en el pasado ya hubo pues otras marchas, específicamente en noviembre del 2019 también tuvimos una convocatoria a paro en Colombia muy fuerte que se extendió aproximadamente hasta febrero del 2020. Eh, y esta situación, pues digamos que el paro se tuvo que parar, cancelar pues, por la situación de la pandemia. Pero desde allí ya había una serie de manifestaciones, primero, pues porque el gobierno estaba incumpliendo el acuerdo de paz con las FARC, se estaban presentando unos asesinatos masivos de líderes sociales en Colombia que habían de cierta manera apoyado o eran firmantes del proceso de paz y que ya estaban en proceso de reincorporación, o algunos otros que no tenían nada que ver con este proceso, y también porque se pretendían hacer unas reformas laborales en Colombia. Todo esto, digamos que acrecentó también una dinámica de confrontaciones en el país. A esto se suma que en septiembre del 2020 el país presenció un acto de brutalidad policial y fue que asesinaron a una persona que estaba detenida en una estación de policía en Colombia por una paliza. El señor se llamaba Javier Ordóñez. Y esto desencadenó entonces una serie de protestas también en Colombia con una zonada de violencia muy fuerte, eh, pidiendo sobre todo una reforma a la policía y a este escuadrón pues móvil antidisturbios que te comentaba. Solamente en esa protesta que te menciono del 9 de septiembre de 2020 se calcula que hubo aproximadamente 13 personas muertas a manos de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y aproximadamente 400 heridos también en la misma confrontación que se venía desarrollando. Así que por eso las protestas de hoy vuelven a reciclar estos mismos argumentos del pasado porque observamos los mismos comportamientos. Observamos una negación de los motivos, una desconexión de las personas que dirigen el país con la realidad social que tenemos en el contexto de Colombia y además de eso una confrontación pues violenta por parte de las fuerzas del Estado. Eh, Así que digamos que todo va confluyendo hacia el mismo punto y como puedes observar casi que los mismos puntos se vuelven a trabajar acá, solamente que son profundizados por una situación de la pandemia que vivimos. Entre otras, por ejemplo, desde que asumió el presidente Duque hasta ahora, existe más del 40% de colombianos en pobreza monetaria en el país. Esto es personas que ganan mucho menos que un salario mínimo en Colombia. El aproximado en Colombia son 630.000 pesos colombianos, que equivale más o menos a unos 170 dólares americanos. Mientras que el salario mínimo está alrededor de los 250, 300 dólares americanos aproximadamente. Entonces, claro, hay una situación más crítica y luego, cuando observamos, por ejemplo, nuevamente este proceso de intento de reforma fiscal, de reforma tributaria, lo que observamos es más impuestos nuevamente para las personas que más tributan, pero las personas que más dinero tienen no tributan en la misma medida. Así que se amplía la base, pero no se fiscalizan las grandes fortunas en el país. Y además de eso, diferentes declaraciones sobre todo que era el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, muestran una desconexión completa de lo que piensa el gobierno y la situación que viven las personas en su cotidianidad. Sobre todo cuando le preguntaban al ministro sobre los precios de productos de la canasta básica, mencionaba precios que son incluso hasta 10 veces menores de lo que realmente están en la actualidad. Entonces estas situaciones hicieron salir a la gente pues a manifestar ese descontento con las políticas gubernamentales. Y efectivamente se logró, ¿cierto? Lo primero es que pues ya se anunció que no va más esa reforma fiscal y va a ser producto de una nueva reforma, pero por medio de la concertación con los diferentes partidos políticos en el seno del Congreso de la República.
Y también se anunció matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas a partir del segundo semestre de este año. Luego se está pidiendo pues que sea extendible a muchísimos años más. Y también se anunció que iba a haber un proceso de vacunación de profesores que iban a estar incluidos en la tercera etapa de vacunación que empezó pues el día de hoy en Colombia. Sin embargo, sobre todo los jóvenes, que son los que están en las calles, siguen marchando. Ayer tuvimos una gran movilización en Colombia porque muchas de las promesas que ha hecho el gobierno también las hizo en el pasado y las incumplió. Entonces están pidiendo realmente un compromiso del gobierno que se pueda materializar en políticas públicas, que se pueda garantizar la continuidad de todos estos programas que se anunciaron, que no sean simplemente un canto a la bandera para bajar los ánimos de la protesta, sino que eso se materialice pues digamos que en cosas sustanciales y reales en el país. Claro, y solo para que la audiencia, especialmente en Brasil, comprenda la cuestión de las universidades, porque acá, bueno, la universidad es pública y hay pequeñas tasas. Nosotros no pagamos cuando entramos en las universidades públicas, especialmente las federales, pero sí hay este pago en Colombia, en las universidades. Si en las universidades públicas, digamos que aquí eh, socialmente y económicamente tenemos una estratificación social. Yo creo que es el único país de Latinoamérica que hace eso. Y nosotros tenemos estratos del 1 al 6, siendo 1 el más bajo y 6 los estratos más altos. Entonces, actualmente en la universidad pública entran gratuitamente los estudiantes que pertenecen a los estratos 0 y 1, perdón, 1 y 2. Ah, claro. Y los estratos 3, 4, 5 y 6, si desean entrar a la universidad pública, hacen un pago, digamos que proporcional a unos ingresos que tenga el grupo familiar, así que puede variar. Pero digamos que sí hay cierto tipo de gratuidad. Lo que se pide en el paro es que ese beneficio se extendiera a toda la población sin importar la gratuidad, perdón, el estrato. Y ahorita el gobierno anuncia para los primeros estratos 1, 2 y 3. Entonces lograron incluir un tercer estrato dentro de esta gratuidad pues, de la educación superior, que también se extiende a las universidades, a los institutos técnicos y tecnológicos, porque en Colombia tenemos diferentes niveles de formación. Técnico y tecnológico es la más básica. Luego sigue profesional, que equivale a las licenciaturas, y luego, o los estudios de grado, y luego tenemos ya los estudios de posgrado, que son especializaciones, maestrías o doctorado. Esta gratuidad implica la formación técnica y tecnológica y la formación de licenciatura profesional para esos primeros estratos en las universidades públicas del país. Claro, no, muy importante porque por veces, digamos, desde acá no hace sentido para nosotros hablar en pago de universidades públicas, pero es en razón de estratificación que es interesante. Bueno, tengo muchas más preguntas acá y bueno, tema de interés de pesquisa, ¿no? Para próximos años sobre Colombia. Bueno, Pero, algo muy importante es que debemos entender que Colombia, a diferencia de Brasil, no es un estado federal, sino que es un estado unitario. Entonces acá, digamos que tenemos una estructura más rígida en cuanto a la Constitución y a la ley, y digamos que las determinaciones que se toman desde el nivel central del gobierno tienen que ser asumidas por toda la división administrativa que tenemos en el país, ¿cierto? sí. Al contrario de Brasil, pues cada estado puede determinar sus propias políticas. Aquí tienen que estar alineadas a una política general. Y eso impide, por ejemplo, que algunas universidades puedan declarar gratuidad completa o cuestiones así, puesto que el Estado es el que tiene que hacerlo, ¿cierto? Cierto, porque está centralizado, ¿no? Y bueno, Juan, triste, pero es nuestra última pregunta.
Creo que la audiencia va a considerar que yo haga más videos contigo porque es de una didáctica y de una atención muy grande para nosotros. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta internacional? ¿Cuáles son los movimientos de unas protestas que ocurren al mismo tiempo en diversas cuestiones internacionales, ¿no? Junto con la cuestión Palestina-Israel, junto con la movilización por la nueva constitución de Chile la administración Biden en Estados Unidos, bueno, muchísimas cosas. Incluso ahorita mismo he visto en Twitter un video de la policía ecuatoriana en apoyo a la policía colombiana, que es algo que yo nunca he visto. Bueno, hay mucha respuesta y hay muchas cuestiones, ¿no? En este sentido. Déjame ver. Ahí está. Ahora, ¿me escuchas? Sí, sí. Te decía que sí hemos estado en un marco, digamos que se están desarrollando las protestas en un escenario complejo en el país, pero también del sistema internacional, ¿cierto? Estamos en un sistema internacional que está turbulento en este momento y pues es difícil que se hubiera visibilizado las protestas en Colombia cuando están pasando también estos acontecimientos tan interesantes en el contexto internacional. En primera medida, pues antes de mencionarte la respuesta internacional, quiero darte los motivos por qué hay una respuesta internacional, ¿cierto? Por qué los medios internacionales y algunos organismos internacionales se están pronunciando. En apenas 15 días de violencia, se calculan que se han dado aproximadamente 40 muertes en Colombia. De estas, más o menos 15 han sido verificadas por Human Rights Watch. Efectivamente, personas que murieron dentro de las protestas en Colombia, y todavía hay aproximadamente 25 muertes por esclarecer. Se habla de aproximadamente 300 casos de violencia física, aproximadamente 12 casos de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública contra mujeres en la protesta, que esto pues es escandalizador. Y además de eso, más de 1.000 personas detenidas en el país por su situación de protesta. Y aproximadamente 400 personas de esas detenidas no aparecen, ¿cierto? Están desaparecidas y el Estado no reporta dónde están, dónde los tienen, por qué los tienen. Además de esto, digamos que se han dado unos pronunciamientos de personas que antes eran parte del gobierno, incluso expresidentes como Álvaro Uribe, que pareciera que están motivando a otras personas pues a alzarse en armas o incluso atentar contra la misma población que está protestando y manifestándose. Y también casi que instando a la misma fuerza pública a que someta a los manifestantes por la vía armada. Y estas situaciones son las que han derivado en un recrudecimiento de la violencia pues a este nivel. Dado esa situación violenta, es que hemos observado diferentes pronunciamientos internacionales que son muy relevantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hizo su pronunciamiento instando sobre todo a que se protegieran los derechos humanos de las personas que estaban en las manifestaciones. Digamos que las personas que están manifestando ya están arriesgando su vida por manifestar en medio de una pandemia, pero aparte de eso están arriesgando más su vida por una represión violenta de parte de las Fuerzas Armadas del país. Entonces es como una doble amenaza. Así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado y ha instado al país para que baje la confrontación y para que se respeten sobre todo los derechos pues, de la protesta, que no solamente son consagrados en todas las declaraciones universales, sino que también dentro de la Constitución colombiana tenemos un apartado muy específico que protege pues, este derecho a la protesta dentro de unas condiciones que nosotros llamamos derechos fundamentales. También se han pronunciado diferentes organismos de Naciones Unidas, sobre todo los que tienen que ver con derechos humanos,
al punto que representantes de este organismo en Colombia han hecho presencia en diferentes escenarios de las protestas, en los que muchas veces se han visto también afectados por las confrontaciones, sobre todo de la fuerza pública. Declaraciones sobre todo de la directora de esta Oficina de Derechos Humanos en Colombia evidencia que en algún momento que estaban haciendo presencia en la ciudad de Cali, que es al sur del país, se vieron en medio de disparos por parte de la fuerza pública. Entonces eso también, digamos que motivó esta declaración por parte de Naciones Unidas. El líder pues de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, también hizo una declaración instando sobre todo a bajar la confrontación, digamos que a bajar el nivel de la violencia y sobre todo a proteger el derecho de los manifestantes. Y también hemos observado diferentes pronunciamientos de algunos congresistas y parlamentarios de Estados Unidos que alertan sobre esas violaciones a los derechos humanos en Colombia y que incluso dicen que van a llevar a consideración del Congreso de los Estados Unidos la financiación que hace Estados Unidos a las fuerzas militares en Colombia, porque dicen que no se puede financiar a aquellos que estén haciendo violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no ha habido pues, un pronunciamiento de más alto nivel en Estados Unidos. En cuanto a los diferentes jefes de Estado, me sorprendió mucho encontrar el pronunciamiento del presidente de Argentina, que pues, específicamente se refirió el presidente Alberto Fernández a las confrontaciones en Colombia y pidió bajar la confrontación e incluso habló pues, de las violaciones de derechos humanos. Digamos que me llamó la atención porque cuando se han dado casos similares en algunos otros gobiernos, no se han dado este tipo de declaraciones por parte del presidente Fernández. No estoy diciendo que no las aplauda, que no esté diciendo que sean buenas, sino que porque unos sí y otros no, ¿cierto? Y luego también existe una serie de declaraciones de diferentes organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diferentes ONGs internacionales y nacionales. De hecho, hay una petición de más de 600 organizaciones alrededor del mundo para tratar de desestimular la violencia en el país, sobre todo la confrontación de la fuerza pública, y que se proteja mucho pues este derecho de los manifestantes. Ese ha sido como el panorama pues general frente a estas declaraciones de diferentes organismos frente a lo que pasa en Colombia. De Argentina han estado muy activos. De hecho, una declaración también de las madres de la Plaza de Mayo que me sorprendió muy gratamente, me la compartió mi esposa hace algunos días. Ella, pues, mi esposa, que tiene una formación muy amplia también en derechos humanos, me comentaba que era una declaración muy importante porque también era una organización muy reconocida en el contexto internacional. Y sobre todo como estamos hablando de situaciones de personas desaparecidas en medio de las protestas, entonces tenemos también digamos que un vínculo directo allí con la situación que vivieron pues estas madres, obviamente en un escenario distinto. Lo que nos lleva a pensar es en cómo la democracia en Colombia, la voy a poner como en unas comillas, se parece más a una autocracia porque está haciendo atrocidades muy similares a las que se hacían en otros momentos en los que hubo situaciones de represión. Perdón, Juan. Bueno. Y la última situación, digamos que desencadenó también una serie de manifestaciones frente a lo que se estaba dando en Colombia, es que ayer había fecha de fútbol en Colombia, específicamente una fecha Conmebol de la Copa Libertadores, y a pesar de la situación interna, la Conmebol, auspiciada por el gobierno colombiano y los gobiernos locales en Colombia, decidió que se jugaran los diferentes partidos que habían programados. Y lo que observamos es que hubo confrontaciones alrededor del estadio, en medio del minuto de silencio o de las mismas actuaciones pues, típicas del fútbol, que incluso generó comentarios por parte de los periodistas deportivos alertando sobre la situación que se estaba dando en Colombia. Entonces, digamos que esto parecía una cortina de humo para tratar de mostrar que no estaba pasando nada en Colombia, y lo que terminó haciendo fue generar una mayor visibilidad internacional, puesto que millones de personas ven
la Copa Libertadores en Latinoamérica. Nosotros tenemos una cultura muy futbolera, así que muchas personas que ni siquiera se estaban dando por enterados de lo que estaba pasando acá, ahora tuvieron una muestra directa de lo que está sucediendo en Colombia. Así que es muy probable que en los próximos días empiecen a llegar nuevas manifestaciones también de la comunidad internacional alrededor de este punto pues que se está trabajando y que se está desarrollando acá. Muy bueno, muy bueno. Juan, bueno, este espacio es muy corto, ¿no? Como dijo, es posible que charlábamos acá por mucho, mucho tiempo aún, pero por último, ¿cómo crees, qué crees que es la posibilidad de esa respuesta entre Colombia, esas declaraciones internacionales? Claro que es complejo y a mí no me gusta mucho la futurología, pero ¿qué siente? ¿Qué te parece que espera los próximos movimientos en Colombia? Bueno, primero, pues el gobierno colombiano ha, ha tomado una determinación de negación, ¿cierto? De negación de lo que está pasando, eh, sobre todo con la comunidad internacional. Incluso se me hace muy, muy paradójico que desde aquí, desde Colombia, criticamos mucho al gobierno de Maduro, pero utilizamos en el gobierno hasta sus mismas frases, ¿cierto? Recuerdo que las protestas en Venezuela, siempre que había pronunciaciones de la ONU en materia de derechos humanos, Nicolás Maduro decía que eran intromisiones en la política interna. Y paradójicamente, Iván Duque está utilizando la misma retórica, ¿cierto? No se entrometan en asuntos internos, respeten nuestra libre autodeterminación. Entonces, digamos que aquí es donde una reflexión que siempre le hago a mis estudiantes, y es que a las autocracias y a los gobiernos de estas categorías se llega por la izquierda o por la derecha. Aquí no hay distinción, siempre y cuando pues el interés sea mantener el poder a toda costa. Luego, entonces, toda la respuesta internacional de Colombia hacia la comunidad internacional ha sido de negación y de no intromisión, ¿cierto? No han aceptado su responsabilidad. Y si hemos visto una respuesta hacia adentro, diferentes, digamos, comunicados por parte del presidente, de los ministros, diciendo que lamentan la situación de violencia y demás, pero que no conducen a una reforma, pues a una reforma o un cambio sustancial. Hay investigaciones aisladas, ¿cierto? En Colombia siempre han hablado de casos especiales y que no sean cuestiones generalizadas. Entonces vemos capturas de policías y de miembros de la fuerza pública, pero no vemos una investigación completa que nos lleve específicamente a quienes dieron las órdenes, ¿cierto? ¿Qué pasa pues también en Colombia con el tema de, pues que pasó en el pasado con el tema de los asesinatos extrajudiciales también cometidos a manos de la fuerza pública, los mal llamados falsos positivos? Todas las personas que están en investigación son las personas rasas, ¿cierto? Los miembros más bajos de la fuerza pública, pero no vemos implicados allí los miembros más responsables y más altos de las cadenas de mando. Entonces la gente continúa, digamos que brava, ¿cierto? Manifestándose por esta situación. No veo claro pues un panorama frente a los puntos que están pidiendo, porque como te dije, como no hay un liderazgo frente a quien lleva las riendas de ese paro, va a ser muy difícil que haya una sinergia de todas las fuerzas para que puedan llegar a una negociación. Por lo pronto, a pesar de que se está solicitando que se quite la reforma a la salud, continúa su trámite en el Congreso de la República. Tampoco se ha hablado de renta básica, pues porque seguramente van a argumentar que necesitamos esa reforma fiscal. Y tampoco se ha hablado mucho sobre los subsidios pues, a las pequeñas y medianas empresas, que no veo pues tampoco claro el panorama si no se hace pues esta reforma. Las personas también digamos que se están manifestando por aquellas compras excesivas que hace el Estado. En medio de la pandemia, en medio de la situación, al gobierno le dio por comprar aviones de guerra. Y aparte de eso, notamos que una compra específicamente para equipo de este escuadrón móvil antidisturbios por aproximadamente 14.000 millones de pesos. Entonces eso tiene a la gente con los ánimos más exacerbados, porque supuestamente debíamos hacer una reforma fiscal
porque no teníamos cómo financiar las políticas públicas del Estado, pero ahora nos damos cuenta que para la guerra sí hay dinero. La verdad creo que el panorama no es fácil de resolver en Colombia y creo que el paro va a continuar extendiéndose por mucho tiempo más, puesto que el Estado no, aquí en Colombia tenemos un dicho, se pone las pilas, ¿cierto? Es consciente y digamos que asume su papel, se conecta con la realidad y empieza a gestionar. El presidente, por ejemplo, casi que le tuvieron que rogar para que fuera a Cali, fue en la madrugada a las 2 de la mañana, luego se devolvió para Bogotá y eso antes generó un mayor rechazo que le tocó devolverse a Cali. Entonces vemos también que hay una desconexión completa del gobierno frente a la realidad de las personas y una ausencia de diálogo total frente a esta situación. Así que si se juntan esas dos cuestiones, desconexión, ausencia de diálogo y poca voluntad por parte del gobierno, realmente lo que eso va a terminar haciendo es darle más fuego, echarle más leña al fuego del paro y de las manifestaciones y seguramente van a terminar extendiéndose por mucho más tiempo en el país. Claro, Juan, es una situación muy, muy compleja y que tiene a extenderse también, pero también hay mucho de Latinoamérica, ¿no? En esa Sí, situación. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te voy a pedir que les diga a nuestra audiencia cómo te encontrar en redes sociales, por internet y todo eso. Y ya te agradezco del hondo de mi corazón por tu participación acá en nuestro canal. no, muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Me encantaría pues continuar participando si me sigues invitando. Gracias Claro, por dejar pues las puertas abiertas, sobre todo por esta situación. Visibilizar lo que pasa en Colombia es muy importante y necesitamos visibilizarlo en todo el mundo. Así que todas estas herramientas son muy útiles y a pesar de que siento que no soy el indicado para hablar, muchas gracias por haberme hecho esta invitación también para desde mi visión pues contribuir a que cese esto en Colombia rápidamente. Me pueden encontrar fácilmente en Twitter, de hecho pues por el canal que me contactaste. Mi usuario es @JuanCamesa o si tienen alguna consulta académica o cualquier otra cuestión que quieran conversar, con mucho gusto puedo dar mi correo electrónico. claro. Mesa Bedoya, MESABEDOYA y Perfecto. estaré muy atento pues a cualquier solicitud que se pueda hacer por esos canales. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. E, bueno, vou falar agora em português. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer muito o professor Juan Mesa, novamente, pela participação aqui no canal. E a gente se vê na semana que vem. Saludos! Gracias, chao.